Vamos a hablar de los recientes anuncios que hicieran en Casa de Gobierno relacionados con el Plan Colchón y sobre todo vamos a darle detalles a todos ustedes de cómo va a operar el nuevo régimen de ganancia simplificada. Quiénes pueden entrar y los que no pueden entrar, que también es importante. Vamos a hablar también, Eduardo, de los dólares del colchón y qué está pasando en el mercado financiero, precisamente en ese sentido, en una jornada en la cual caída de bonos, Eduardo. Lo político empieza a impactar cada vez más en el mercado financiero. Sí. Durante el lanzamiento de Cristina como legisladora bonaerense no había pasado nada, pero las acciones ayer en el Congreso y todo lo que está pasando también el día después de la aprobación en diputados de las modificaciones previsionales también impactan en lo financiero y se sintieron hoy con una caída importante del 1,5% en los bonos argentinos, así que vamos a darle detalles también de lo que está ocurriendo y las expectativas que tienen los inversores en materia económica y financiera. Bueno, recordamos entonces que el gobierno acaba de presentar la ley para impulsar el uso de los dólares del colchón, diciendo que abandonaremos el régimen persecutorio. En ese lugar donde fue el anuncio está Brenda. Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Contanos. Bien, muy bien. Bueno, en Casa Rosada, día de anuncios económicos inesperado, porque Milei viajaba hoy temprano y después, bueno, un poquito más tarde, a la tarde, rumbo a las Europas para su gira por el Vaticano e Israel. Y bueno, nos desayunamos que había una conferencia de prensa. Habían algunas sospechas temprano porque habían movimientos de que, porque, por ejemplo, Toto Caputo, el ministro de Economía, estuvo temprano pasando por los despachos importantes de esta casa, no con el presidente, que no estuvo, pero sí, por ejemplo, con Santiago Caputo, y contando algunos detalles de lo que, o armando los detalles de lo que iba a ser esta conferencia de prensa, que se armó medio último momento y que se fue postergando en el tiempo. El primero iba a ser a las 4, después a las 4:30, y así fue pasando hasta las 5:30. Sin el despliegue de la última conferencia de prensa, ¿te acordás, Edu, que había habido muchísimo movimiento en la sala de conferencias, que habían traído a todo el equipo económico? Bueno, en este caso, Toto Caputo se sentó en la primera fila, pero no habló, no se subió al estrado. Hubo dos personas hablando, como veíamos recién, ahí arriba en el atril, y no se hizo en la sala de conferencias, sino que se hizo en la planta baja, en el Salón Héroes de Malvinas, donde se hacen anuncios que por ahí no requieren tanto despliegue, ¿no? de personas, no requieren tanto lugar. Así que, y bueno, y la novedad de que estuvo José Luis Espert dando una conferencia de prensa desde la Casa Rosada con anuncios económicos, sí, una algo suerte, que había estado en manos siempre de una Toto. suerte de maestro de ceremonias, digamos, ¿no? De presentador. De presentador, exactamente, porque arrancó él antes que el funcionario estrictamente encargado del tema, ¿no? Y en la previa de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, donde se espera que él sea candidato, todavía no se sabe si a nivel local o a nivel nacional, ¿no? A diputado. Nacional, me lo dijo hoy. Digamos. Hoy en la radio justamente le pregunté, ¿usted va a ser candidato en septiembre o en octubre? ¿No? Con tanta zaraza y qué sé yo. Me dijo en octubre. Soy el número 1 en octubre. Así que punto, bueno, listo, se terminó la discusión. Listo, ya está dicho. Terminada la discusión, se ahí... Bien. Así que bueno, ahí ya perfilándose, porque su discurso fue bien político, ¿no? No fue tan técnico, si bien habló de cuestiones económicas. Él es economista, es el profe para Milei, pero el que estuvo más encargado de las cuestiones económicas, técnicas, que recién comentaba Willy, fue el titular de Arca, ¿no? Juan Paso. Sí. Espert se notó mucho que tenía un discurso bien político. Después, cuando terminó la conferencia, rápidamente se fueron, no se quedaron hablando con los periodistas que estábamos cubriendo la conferencia. Habrá que ver si ahora salen por la calle y dan algún tipo de declaración, pero no en el momento, apenas terminó la conferencia, no hubo intenciones de seguir hablando y habilitaron a preguntas, cosa que en un principio no se esperaba. Bueno, terminaron habilitando algunas preguntas de los periodistas para que respondan sobre detalles sobre estas medidas que se anunciaron. Bueno, Brenda, gracias, un beso grande. Hasta luego. Un beso. El momento clave del anuncio fue este. Vamos a abandonar el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex-AFIP presuponían que todos éramos culpables y pasaremos a un régimen
de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes, salvo que Arca demuestre lo contrario. Para nosotros tiene que regir el principio de inocencia fiscal. Por eso, el objetivo de este proyecto es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la maldita casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco. Bueno, muy bien. Doctor Singh, ¿qué tal? Eduardo, buenas tardes para todos. Espero que estén bien y que se cuiden porque el frío está... Hay mucha gente engripada. Mucha. Yo te diría que de los que conozco, como mínimo un tercio deben estar con tos, pegado fuerte, con moco o con algo de fiebre. O congestión fuerte. Eso, ¿no? A cuidarse porque hay muchos virus, muchos no en cantidad, sino en calidad. Hay muchos tipos de virus circulando, virus respiratorios, el virus de la influenza, virus del COVID. ¿Hasta cuándo es bueno vacunarse contra la gripe? Ahora todavía podés vacunarte porque... ¿Hasta cuándo? Hasta fines del mes de junio. Ok. O sea, hoy podés vacunarte, al cabo de 10 días tenés anticuerpos y falta todavía julio, agosto, como meses más fríos. Motivo por el cual puede vacunarse. De hecho, ahora que preguntás esto, ayer tuve que caminar por el Parque Las Heras, por la avenida Coronel Díaz, y ahí había un móvil del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vacunando gente. Gratis. Gratis, sí, la vacuna antigripal para grupos, para gente mayor de 65 años y para grupos de riesgo, que ya voy a contar cuáles son, es gratis. Pero yo quiero contarles además que va a haber un brote epidémico de virus incisional respiratorio como ocurre todos los años. En un rato les cuento cómo cuidarse y cómo evitar que su bebé, si nació recientemente o está dentro del año de vida, puede tener alguna complicación, les voy a contar cómo evitarlo. Y el último punto, Eduardo, tiene que ver con un comunicado que hizo el Comité de Presidencia de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, de CABA, que también advierte de la fragmentación del sistema, de la utilización del médico como parte de una cadena de comercialización y que estamos en el límite de la tolerancia de la subsistencia de los médicos en el sistema. Parece que va a haber que rever muchas cosas y seguramente con el tiempo esto va a ocurrir. Eduardo. Bueno, Gavillesi, ¿qué tal? Edu, querido, buenas tardes a todos. Vamos con los principales títulos judiciales. El primero de ellos tiene que ver con Fabián Rossi. Fabián Virgilio Rossi. Algunos medios hablaban de que le estaban por dar prisión domiciliaria. Nosotros ayer contamos que así no era. Este Fabián Rossi en Comodoro Pi se presentó el día lunes, tal cual estaba previsto y su abogado había pautado. De ahí fue trasladado a la Superintendencia de Investigación y Policía Federal en Madariaga. Revisación médica. Está en condiciones óptimas, con la edad que tiene, con lo que puede tener un hombre de 54 años, de pasar en un complejo penitenciario sus próximos días. Y efectivamente, hoy fue un adelanto nuestro radiometro con Edu y con el equipo, en la madrugada de hoy fue trasladado al Complejo Federal Penitenciario 2 de Marcos Paz, junto con Carlos Molinari, junto con Eduardo Guillermo Castro. Son 5 los que fueron trasladados al módulo 5 de Marcos Paz. Tenemos imágenes exclusivas de dónde va a pasar sus próximos días Fabián Rossi. Ahí usted está viendo lo que es el Complejo Federal Penitenciario 2 de Marcos Paz. Ahí ve el patio, un patio donde pueden salir a caminar. Esta es una celda, si parás la imagen ahí un minutito, Pablo, ¿se puede parar? Esta es una celda, ahí donde va a pasar. Fabián Rossi fue condenado a 4 años y 6 meses, 3 años es lo mínimo que debería pasar para una libertad condicional. Esta es una celda de Marcos Paz, celda que ocupa, esto por supuesto es anterior, Fabián Rossi y el resto de los condenados. Tenemos más imágenes de lo que es el Complejo Federal Penitenciario Marcos Paz. Ahí usted ve el sector de las duchas. Esto es la unidad carcelaria donde Fabián Rossi y el resto de los condenados, Carlos Molinari y otros, va a pasar los próximos días. Por supuesto, sus abogados apelaron a la negativa a la prisión domiciliaria. Criteriosamente, me dicen fuentes vinculadas al juez Néstor Costabel, el presidente del Tribunal Federal 4 que lo condenó, que es el juez de ejecución, que no había, y esto Claudio siempre nos explica, ningún elemento médico, y ni diagnóstico, ni patología que no pueda ser atendida dentro de la unidad médica que tiene el Complejo Federal Penitenciario Marcos Paz. Así que próximos días va a estar ahí y en unos días, quizás mañana, esta noche, le van a hacer compañía todos los presos de la Salada. Los hombres de la Salada, que también están en Investigaciones Federales de Policía Federal, Castillo y otros van a estar ahí acompañándolo a Rossi y las mujeres, por supuesto, van a ir al penal de Seiza. Y después, Edu,